Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia del Perú, en esta clase vamos a tratar acerca de la organización social en el Tahuantinsuyo. Muy atentos a esta explicación. Esta es una de las distribuciones o representaciones de la sociedad inca. Por ejemplo, sabemos que la sociedad inca, que a nivel social, tenemos como máxima autoridad al Zapa Inca o Inca. Luego está el otro bloque, que vendría a ser la realeza. Por debajo está la nobleza, el pueblo, y el último estamento social es la clase inferior. La realeza es prácticamente la familia directa del Inca. Lo comprende la Colla, la Ñusta, el Auqui, que es el príncipe heredero. Luego la otra clasificación es la nobleza, que puede ser de sangre o nobleza de privilegio. Debajo está los Ayllus, que son las familias, los Hatunrunas. Y por debajo están los Mitimaes y los Yanaconas, los que van a tener menos derechos, menos privilegios. La realeza o nobleza de sangre, como también se le puede llamar. Sabemos que la máxima autoridad en el imperio inca es el Inca. Por debajo tenemos a la realeza, que es su familia directa, o también se le puede llamar la nobleza de sangre. Por ejemplo, en la realeza, el máximo jefe que está en la punta de la pirámide social inca es el mismo Inca, o también llamado Zapa Inca. La realeza lo comprende la Colla, ¿ok? O también se le puede llamar la primera esposa, la Colla, que es la primera esposa y la esposa real. No olvidemos que los incas tenían la costumbre de casarse con sus hermanas. Pero ¿por qué hacían esto? Si sabemos que hoy en día nuestra sociedad lo prohíbe. Prohíbe el incesto, que es tener algún tipo de relación con algún familiar. Pero para los incas era normal. Por el contrario, si él se hubiera casado con otras mujeres que no sea su esposa, no hubiera conservado el linaje. La idea de casarse con su hermana era conservar el linaje inca, la pureza de la sangre. Eso pensaban ellos. Por debajo de la Colla, que es la esposa real del Inca, tenemos a los príncipes, o llamados Auquis. ¿Ok? Estos Auquis son los... puede ser el hijo directo de la esposa de la Colla, o pueden ser Auquis, pero sus madres son otras esposas secundarias. Pueden ser de los dos tipos. En el caso de la mujer, la hija del Inca, con la Colla se le va a llamar ñustas. O sea, los Auquis y las ñustas son hermanos. Puede ser con la madre principal, con la esposa real o con esposa secundaria. Luego tenemos a la otra clasificación, que es la nobleza de privilegio y la nobleza provinciana. La nobleza de privilegio llegaron a ocupar o formar parte de este grupo porque participaron activamente en el imperio. Por ejemplo, los miembros de los Ayllus que existieron en todo el imperio, pueden llegar al grado máximo y ser parte de la nobleza de privilegio. ¿Pero por qué? Porque estos Ayllus prestaron ayuda muy relevante, muy importante al Inca. Los ayudaron luchando o participando como oficiales al mando del ejército, o ocupaban cargos de confianza del Inca. Y por tal motivo, el Inca les va a tener mucho aprecio. Por lo tanto, van a ser nobles de privilegio. No olvidemos que los nobles de privilegio son miembros del Ayllu, que van a ascender a lo más alto. La nobleza provinciana, que no es igual que digamos los miembros del Ayllu. La nobleza provinciana no son miembros del Ayllu. La nobleza provinciana son los líderes de otros pueblos que fueron
que se rindieron, que se sometieron a la autoridad del Inca. Cuando otras culturas que no pertenecían al pueblo inca, al imperio inca, se rendían sin luchar y aceptaban la autoridad del Inca, el Inca como recompensa le permitía que conserve todos sus lujos, todos sus cargos, siempre y cuando tribute y siempre y cuando haga caso al Inca, que la máxima autoridad es el Inca. Si el líder de este pueblo aceptaba, ellos pasaban a ser nobles de provincia, siempre y cuando le tenga lealtad al Inca, si no, van a ser castigados. El pueblo inca, ¿quién lo comprendía? El pueblo inca era la mayoría en el imperio. El pueblo inca estaba comprendido por ayllus. Un ayllu es una familia. Cada ayllu tiene un líder, un jefe. Por lo general es la persona mayor, el jefe de ayllu. Es la persona con más experiencia. ¿Qué en común tiene el ayllu? Hay vínculos consanguíneos, todos descienden de un antepasado en común. Hay vínculos económicos, todos trabajan la tierra en el ayllu. Hay vínculos religiosos, que lo van a asociar al dios original. Y hay vínculos políticos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los ayllus tienen curacas. Un curaca es el jefe de todos los ayllus, o de un bloque de ayllus. Así que tienen compromiso. Y no olvidemos que un ayllu es una familia extensa. Es una familia de tipo extensa, donde hay padres, donde hay tíos, donde hay hermanos, abuelos, primos, entre otros. Una familia muy grande. Los Hatunrunas. Los Hatunrunas son también miembros del ayllu, solo que son miembros del ayllu especializado. ¿En qué? En el trabajo de la tierra. Los Hatunrunas son especialistas en la cosecha. Ellos saben cosechar, saben aprovechar al máximo las tierras, ya que toda su vida se han dedicado a este trabajo, la agricultura. Los Hatunrunas son la gran mayoría de la población inca. ¿Okay? Los Hatunrunas se van a desempeñar en diversos lugares para aprovechar al máximo y para poder poblar esta zona, volverla fértil. Los Hatunrunas no solo abarcan a los agricultores son la mayoría, claro que sí, pero los Hatunrunas también, en menor grado, en menor número, también comprenden a los ganaderos, a los artesanos, a los pescadores, entre otros. Los que se van a dedicar al trabajo, por ejemplo, creando obras, puentes, caminos, van a ser los mitayos. Pero todos van a tener una función específica. Ellos son los Hatunrunas, que engloba a todos estos especialistas. Por debajo tenemos a los Mitimaes. Para algunos los Mitimaes se encuentran en una posición de desventaja, como que de marginación. ¿Por qué? En el caso de los Mitimaes, eran llevados a los puntos más lejanos del imperio para que puedan colonizar este lugar donde no había ningún pueblo. Los Mitimaes eran llevados a estos lugares más recónditos, más alejados de todo el imperio. El objetivo es poblarlo. El objetivo es que el imperio siga expandiendo sus fronteras. Estos Mitimaes tenían la obligación de enfrentarse a los pueblos que se quieren rebelar en estos puntos, derrotarlos y fundar una colonia. En otros casos, los Mitimaes eran llevados a zonas muy recónditas como castigo. ¿Por qué? Porque estos miembros del ayllu seguro estaban disconformes con las medidas del Inca o se rebelaban contra el Inca. Y como castigo, estos Mitimaes eran llevados a las zonas más alejadas. ¿Para qué? Para cosechar cierto tipo de productos o como castigo. Y en la parte más baja tenemos a los Yanaconas. ¿Okay? Los Yanaconas van a ser los esclavos, los que van a trabajar para el Inca hasta que se mueran. ¿A qué se dedicaban los Yanaconas?
a limpiar la casa, a cocinar, a trabajar también la tierra. Ellos debían servirle al Inca de por vida. Esa era su función. No tenían derechos, pero sí comían, sí se vestían, tenían un techo, tenían lo esencial. No tenían riquezas, no eran libres, no podían volver a su lugar de origen prohibido. Y estos yanaconas, lo peor de todo, es que no solo eran esclavos ellos. Estos yanaconas, cuando tenían familia, sus hijos eran también esclavos. Fallecía el padre, sus hijos heredaban la esclavitud, estaban al servicio del Inca de por vida. Y así, fallecía el papá, el hijo era yanacona. El hijo tenía su familia, sus hijos eran yanaconas. Era de por vida. Eran casi esclavos, sí, pero como ya les expliqué, no se le puede decir que eran esclavos porque tenían los derechos básicos, derecho a la vida, alimentación. Tenían eso, se alimentaban bien, tenían vestimenta y un techo, pero trabajaban de por vida para el Inca. Era un trabajo forzado para el Inca, una especie de semi-esclavitud. Porque no eran libres en sí, no podían irse, no podían abandonar la tierra, no podían abandonar el lugar donde estaban cuidando al Inca o a la nobleza, no podían. Tenemos al Agyahuasi. El Agyahuasi no es una persona, es un lugar, ¿ok? El Agyahuasi es un templo destinado para el dios Inti, el dios Sol. Este Agyahuasi tiene algo muy curioso. Se cree que en el Agyahuasi solo pueden vivir y pueden aprender diversas artes las mujeres, llamadas Agyas, por eso Agyahuasi. Huasi significa en castellano casa y Agya es virgen, casa de las vírgenes o casa de las jóvenes vírgenes. En este lugar efectivamente habían puras mujeres, por lo general desde los 14 años hasta los fácilmente 30 y tantos años. Las mujeres trabajaban en este lugar. Eran las mujeres más bonitas, más hermosas, las escogidas, para que se dediquen a este trabajo. Estas mujeres debían tener las siguientes habilidades. Deberían, a nivel físico, ser muy bellas, hermosas, ser muy hábiles creando artesanías, ser muy hábiles haciendo números artísticos, cocinando, tejiendo. Tenían diversas habilidades. Por lo tanto, estas agyas, como vemos en la imagen, son agyas, tenían muchas habilidades y eran escogidas. No cualquier mujer tenía la suerte de ser agya. A estas chicas se las preparaba desde adolescentes para que realicen un excelente trabajo. Estas chicas preparaban la chicha de jora, sabían bordar, sabían utilizar el telar. Para esto fueron escogidas. Tenían diversas habilidades. La más importante es el trabajo con telas. La otra es preparar chicha de jora. También saber cocinar. Habían casos especiales donde las chicas tenían menos de 14 años, tenían 9 años. ¿Por qué desde tan pequeñas? La idea es que desde pequeñas, si las agyas aprendían a cocinar, a telar, cuando vayan creciendo iban a ser hábiles, muy hábiles. La pregunta que nos hacemos, ¿quién le enseñaba a las agyas a cocinar, a telar, a preparar chicha de jora, todo? Porque ellas no aprendían de la nada. Había una mujer que era una persona con mucha experiencia, era una agya, pero ya de edad, era la mamacona. Las mamaconas eran mujeres que enseñaban a las agyas todas las artes del tejido, preparación de comida, chicha, baile, todo.
las agyas gozaban de mucha belleza. Cualquier mujer no llegaba a ser agya, solo las mujeres más hermosas del imperio inca. Algo más que deben saber. Lo que vemos en la imagen es el Agyahuasi. ¿Ok? ¿Dónde queda? ¿En qué parte de Lima queda? En Pachacamá. En Pachacamá hay un Agyahuasi. Pero aquí hay una tradición extraña. Las agyas o el Agyahuasi va a cumplir 3 funciones. Es un lugar para enseñar diversas habilidades, crear diversas artes, crear chicha de jora para lo que es el rito o los actos religiosos. El Agyahuasi también proporciona esposas para el Inca y para los nobles, solo para estos 2 grupos sociales. Y tercero, si las agyas no son esposas del Inca ni de los nobles, las agyas pasan a convertirse en sacerdotisas. O sea, tienen que dedicar su vida al culto al dios Sol, al dios Inti. Eso ocurría en el Agyahuasi, pero hay algo más extraño. Aquí se puede ver como un camino, ¿no? Como una especie de túnel, un camino. Voy por acá, a ver, lo voy a señalar. Voy por acá, sigo, voy al lado izquierdo, llego a una especie de cuarto, ya. Lo que pasa es que en la entrada del Agyahuasi, en esta entrada, estaba vigilada por un eunuco. O sea, una persona, un varón, un guerrero, que le habían cortado, le habían mutilado los miembros. O sea, la parte del escroto la habían cortado. ¿Por qué? ¿Porque el Inca era malo, lo odiaban? No. Lo que pasa es que como en este lugar, aquí, el Agyahuasi, habían puras mujeres, desde los 9 hasta los 30 y tantos, mujeres jóvenes, muy hermosas. Si este soldado inca no, o sea, sentía deseo sexual por estas mujeres, podía fácilmente acostarse con todas ellas. Entonces, el Inca, previendo esto, mandó a castrarlo. Y al castrarlo, el deseo sexual del soldado disminuye al punto de que no le vaya a hacer nada. Lo hicieron como una medida preventiva. Y muchos dirán, pero eso habría sido doloroso. No, porque lo anestesiaban. Pero eso habría sido deshonroso. No, porque para el Inca, para el soldado Inca, para el guerrero Inca, tener este tipo de funciones, cuidar un lugar sagrado, era un honor, no era algo de que sentirse ridiculizado por lo que le habían hecho, sino era un honor, por el contrario, era un honor. Muy bien, esto fue todo respecto a la clasificación o a la organización social en el Imperio Inca. Vemos que se divide de esta forma. El Inca, la realeza, la nobleza, que se divide a la vez de sangre, ¿ok? Luego nobleza de privilegio, nobleza provinciana, el pueblo y finalmente los mitimaes y los yanaconas, los que van a ser más perjudicados y van a trabajar de por vida con el Inca. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, cuídense.